Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Hey, 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 bienvenidos todo el mundo a la Chispa Radio Show. Señores, yo estoy contenta. Vamos. Ay, Dios mío, yo estoy contenta. Yo tenía mucho que no Bienvenida. estaba aquí. Bienvenida otra vez. Con nuevo look y todo. Así. Pensábamos que te habían raptado. Ay, Claro. Vino de mujer de fuego. ¿cómo está la cosa ahora, Rubio? Uno Sí, nunca señores. sabe. Ay. Qué fuerte. ¿Qué nos tienes, Rubio, hoy? Que yo te veo ahí muy preparado. ¿Qué es lo que hay? Sí, ¿Qué es lo sí. que hay? Porque yo quiero saber ya. Interactuando con el saber se ha convertido en un toque de queda en los dispositivos móviles de todos ustedes. Claro. El día de hoy, para inmiscuirnos en un tema completamente controversial y que también causa ciertos temores, es motivo de especulaciones. Pero para hablar de él tenemos que decir, en primer lugar, de que el ser humano hace 70,000 años se dio un proceso de cognición que le permitió al sapiens completamente crear lo que llamamos la ficción. Y el día de hoy vamos a hablar de una base que supuestamente es alienígena. Es un centro, es una base aérea estadounidense que está muy ligada al fenómeno ovni. Pero para hablar con propiedad del tema tenemos que introducirnos al tiempo y hacer una reseña al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando esta base, que es el Área 51, se llamaba la India West Company. Indian West Coast. Comenzó a llamársele el Área 51 a partir de un proyecto que la CIA desarrolló que se llamó Aquatón. El proyecto Aquatón fue un proyecto diseñado para desarrollar el avión U-2 o U-2 que iba a servir como un avión de espionaje para desplazarse por la antigua Unión Soviética. Wow. Recuerden que después que pasa la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y sus aliados, principalmente Estados Unidos, quedaron a la cabeza como las principales potencias. Más adelante comienzan por intereses de ideologías políticas una guerra fría. Con el desarrollo Aquatón se hace el avión U-2, pero más adelante este avión es derribado en plena área de la Unión Soviética, lo que hace que la CIA se vea obligada nuevamente a crear otro proyecto llamado el proyecto Oscar, que tenía como función desarrollar el avión A-12. Pero, ¿dónde viene el dilema del por qué el Área 51 juega un papel tan importante en el escenario? ¿Cuál? Porque en un momento dado, una información que muy pocas personas saben, A ver. Neil Armstrong, el hombre que puso el pie en la luna, Por primera vez. era piloto de prueba de la naval de Estados Unidos. Y en un momento dado estaba experimentando con el avión X-10 y tuvo un problema en el tren de aterrizaje y se vio forzado a aterrizar en el Groom Lake. El Groom Lake es la zona especificada cerca del Área 51 y no es más que un lago de cristal que abarca una superficie de unos 155 kilómetros cuadrados. Pero esta zona es tan oculta, es tan fenoménica, que se dictó de que estuviera cerrada en un rango de unos 7,500 kilómetros donde no puede penetrar ni una sola persona, ni tampoco puede pasar un vuelo aéreo cerca. Wow. ¿Qué les parece esto, muchachos? No, eso está increíble. Esto parece una película. Oye, este tema siempre me ha interesado bastante porque siento que nos esconden cosas sobre el... antes se le llamaba Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Sí, que está ubicada cerca de Nevada, unos 135 kilómetros más o menos de Las Vegas, cerca igual. La gente comenta que hay vida extraterrestre ahí. ¿Tú qué nos podrías contar de eso? Se asemejan mucho a que hacen cosas con los alienígenas ya, que llegan aviones extraterrestres, que la analizan, que utilizan esos artefactos de otros planetas para poder ocuparlos acá en nuestra Tierra. ¿Qué nos podrías contar tú de eso? ¿O qué se guarda ahí? ¿Qué secreto tienes tú por ahí que no pueda...? Es muy importante tu pregunta porque comienza a hablarse del fenómeno ovni desde 1947, cuando en Alamogordo, Nuevo México, se estrelló supuestamente un artefacto no identificado. Pero la incógnita y el meollo del asunto comienza con la aparición de Bob Lazar en un noticiero de Las Vegas, Nevada, en 1989.
Él dice que fue reclutado en el cuarto de un hotel para que fuera a trabajar en el Área 51. Pero lo maravilloso y lo fascinante es cuando él se adentra a describir el fenómeno ovni en particular. Él dice que fue llevado a una sección llamada sección 4, cerca del lago. Dice ahí haber visto un artefacto lumínico de un color gris pálido, pero lo más impresionante era el espacio que tenía la nave por dentro y que él de una vez asimiló de que no era un proyecto desarrollado por seres humanos, sino más bien que se le había contratado para que él como físico hiciera una investigación correspondiente para dar con avances, para ver cómo trabajaba el motor de propulsión de dichas naves. Sí. Entonces, Bob Lazar expresa en sus entrevistas de que cuando él estudia el artefacto, se da cuenta de que existe un motor en particular que crea antimateria. La antimateria no es más que un fenómeno de antipartículas que al contacto con la materia gaseosa automáticamente se desvanecen ambas y desaparecen. Pero cuando Bob Lazar explica, lo más extraño para él fue encontrar un elemento llamado el elemento 115, un elemento que no existe en la Tierra, sino más bien que no se puede sintetizar. Pero sí él entiende, dentro de su condición como profesional, que sería sintetizable en otros mundos interestelares. Entonces, él no habla aquí de una fusión de la antimateria como generador de un tipo de electricidad y al mismo tiempo genera un campo de antigravedad. Este campo de antigravedad es ampliado por unos amplificadores que están en puntos estratégicos dentro de las naves y es lo que permite a la nave elevarse con una proporción increíble, serena y sin emitir ningún tipo de ruido. Es lo más parecido a una novela de ciencia ficción. Oh my God, pero yo estoy mal. ¿Tú quieres que te lleven para allá? ¿Para llevarte? Vamos a llevarte. Eso está fascinísimo. Eso me acuerda a mí a todas esas series que andan ahí, como se dice, Green Arrow, sí. Flash, los Jetsons, eso que son viejísimos. Sí, yo recuerdo. Muchachos, pero yo lo que me pregunto es, los teóricos, o sea, la gente que sabe, ellos dicen que ellos tienen naves espaciales en sus localizaciones y como en ese lugar, el Área 51, y yo me pregunto si ellos tienen naves espaciales. Yo me imagino que tienen que estar escondiendo a los Black Men también, porque eso va todo en la misma línea. Mira qué sucede. Cuando se da el proceso de que la CIA establece el nombre de Área 51 con el proyecto Oscar, que van a desarrollar el avión A-12, lo particular es que el primer avión que se creó por parte de la compañía no fue creado en el Área 51, lo que conllevó a que ellos transportaran el avión en una caja inmensa de madera, en un truck, o sea, en una patana, tapado con una caravana de oficiales del Estado. Imagínense lo que van a pensar las personas en los años 60, cuando el fenómeno ovni está en pleno florecimiento y las películas de ciencia ficción y de fenómeno ovni están acabando en Hollywood. Como recientemente pasó lo mismo. Llevaron un ovni tapado con una caravana, ¿verdad? Exacto. Entonces, imagínense lo que la gente puede pensar. Un artefacto tan grande en una caja de madera y custodiado tan severamente. Sí. Es un ovni completamente. Obligatorio. Entonces, eso dio más cabida a la especulación. No, pero inclusive que se decía que el propio presidente Clinton no tenía el conocimiento de que muchos contratadores o muchos contratistas hacían dentro del Área 51. Sí, mira, aquí se manejan grupos de ONG, por así decirlo, que son instituciones que están aparte del gobierno. Hay secretos de estados que ni siquiera al mismo mandatario, como principal cabeza, se le debe notificar. Al presidente, ¿no? Oye, al presidente. Estas personas se les decía que no podían contarle nada a su familia, que no podían tener las reuniones ni radio, ni televisores, ni celular, nada que fuera como para grabar o algo así. Era algo totalmente secreto, por eso el presidente no tenía ninguna información sobre esto, era algo muy oculto. Muy oculto. De hecho, ahora que tú me preguntas eso, hay una pequeña anécdota de alguien que fue citado. Dije que anteriormente que era en cuarto de hotel para más seguridad. Y esa persona le dijo a los entrevistadores de la CIA que él tenía que comentarle a su esposa a ver si ella estaba de acuerdo en que él participara en el proyecto. Y le dijeron, ok, perfecto, todo bien, vaya, explíquele. Cuando volvió a darle el resumen,
no había nadie. Porque ellos determinaron que una persona que tenga que hablar con ya sea su pareja, que es una parte íntima del ser humano, pero es algo tan secreto que no tiene que saberlo absolutamente nadie. Okay. Una de las respuestas que han dado hasta ahora es que estaban allí para observar fenómenos meteorológicos extraños y así comenzaron estas sospechas. Verdaderamente la CIA, que es el Central Intelligence Agency, la agencia de inteligencia central de Estados Unidos. Repite eso de ¿Qué se nuevo. come eso? Repite eso de nuevo. Digo, si te sale de nuevo. Sí, Central Intelligence Agency, CIA, la CIA, o sea, la agencia de inteligencia central de Estados Unidos, que es uno de los organismos de inteligencia del Estado. Detrás de todo esto, la pregunta sería si la CIA tiene datos sobre ovnis. O sea, ¿está eso ya comprobado? Actualmente se ha dado un fenómeno, el fenómeno de los globos meteorológicos supuestamente de China, que dejan entrever y al mismo tiempo se mezcla con las informaciones de clasificaciones que la CIA ha venido haciendo junto al Pentágono en tiempos recientes, lo que es un claro indicador de que el fenómeno ovni es un hecho, según lo que se ha dicho. Pero también debemos señalar el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul es un proyecto desarrollado en los años 50 y fue para agarrar y tomar datos específicos de los avistamientos que hacían los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Con objetos que se desplazaban a velocidades completamente vertiginosas y se les pedían en un santiamén. Era como si estuviesen en un punto aquí, pum, desapareciera y apareciera en otro punto. Igual se supone que hablan que tienen teletransportación ellos que pueden pasar en diferentes dimensiones. O sea, Es por lo como le estaba explicando Bob Lazar. Lo que él dice en el documental es que es una forma de transporte muy, muy fuerte porque se necesita como que cambie la forma de la gravedad. Sí. Concerniente a la pregunta de eso del Libro Azul, lleva a esto que se lleve ese proyecto con la CIA, pero hubo ciertas confusiones con los pilotos para poder conllevar que llegaba a confusiones con ciertas naves, crearon otra metodología donde creaba confusión de esa nave que estaban hablando, que fue la primera que estaba mencionando, que era más fuerte para ver confusión y crear ciertas como atracciones para traer distracción a las personas. Mira, muy buena pregunta. Para ese tiempo no era tan fácil distraer al público porque no teníamos la mediatización que tenemos en estos momentos. Lo que pasó fue que con esos pilotos que fueron abducidos y que tuvieron esos avistamientos, se les tildaron de especuladores. Y se engavetó la información en el libro y se archivó. Hasta tiempos recientes que la conocemos porque el Pentágono la saca a la luz. Pero sí, los avistamientos son fenómenos que tienen ya mucho tiempo atrás en el pasado. Pero fíjate una cosa. Cuando hablamos de un proyecto tan encantador, no todo es color de rosa. No. Y vengo a tratar un puntito a forma de señalación, porque siempre no podemos contar solamente lo positivo, sino también resaltar las cosas que, entre comillas, son negativas. Y es que por el área por cerca de la zona del área 51, habían unos propietarios, la familia Sheehan. Okay. La familia Sheehan habían comprado recientemente una mina y el gobierno de Estados Unidos, en la década de los 60, le ofreció $5.2 millones. Wow. Imagínense cuánto es eso actualmente. En los años 60, $5.2 millones. Wow, cuánto dinero. Mucho money. Y ellos completamente dijeron no a lo que el gobierno se puso para ello y comenzaron ejercicios militares dentro de sus áreas. Disparos, inclusive, oigan bien lo que voy a decir, experimentos de bombas nucleares, porque también más adelante se determinó de que existe radioactividad en la zona, hasta el punto que la familia Sheehan murió. Y todavía hoy en día la familia cobra y está exigiendo indemnización. Wow. Oh my God. Sí. Yo no sé ustedes, señores, pero yo tengo el cerebro ya, mi cerebro está ardiendo ya, aquí se está aprendiendo mucho. No, y lo que faltaría por aprender todavía falta. Sí, Bastante. Claro. Mucho. Mira, la CIA y el gobierno siempre quieren mostrar lo que ellos quieren mostrar. Exactamente. ¿Perdón? Ellos muestran lo que quieren que la gente sepa, ¿no? Porque es para que, es como dices tú, la distracción de lo que sucede, pero ya está sucediendo hace mucho tiempo. O sea, desde esos años que tú comentáis, ya ellos experimentan. De hecho, hay un científico hay un resumen en Netflix que dice que el área 51 es falsa. Que esa es una distracción gigante
para la verdadera área, que está unos kilómetros más allá, bajo tierra. Sí, ya ese es el ejemplo claro de los especuladores. Exactamente. Sí. Cierto modo voy a ir creando como cierta incógnita, porque al escuchar esto sabemos que eso comenzó en la Guerra Fría, donde se tomaban esas medidas para poder tener cierta distracción y no poder ser identificado. Como acabas de decir, había cierta radiación, ¿cierto? En esos lugares, donde los enemigos podían detectar por el caliente de esos aviones dónde podían encontrar, especialmente con esa aparatosa máquina que viajaba en fracciones de segundo, para no poder ser detectado por lo que tiene que ver esos monitores y poder estar así. ¿Se creó algún plan en sí para poder crear confusión en ese tiempo con la CIA en sí para poder distraer el área enemiga para no ser contraatacado? Excelente pregunta. Mira, cuando señalé hace un ratito de que se desarrolló el proyecto Oscar, que tenía como objetivo principal desarrollar el avión A-12, era un avión que podía viajar a la extraordinaria velocidad de Mach 3 y podía alcanzar una altura de unos 85,000 pies. O sea, tuvieron que hacerle muchos reajustes a la nave porque se calentaba tanto que posiblemente podía desintegrarse y podía morir el piloto. Oh, Dios. Lo que lo llevó a ellos a desarrollar las coberturas y los bordes de la nave en titanio. Pero ¿qué sucede con el titanio? A esas extremadas velocidades, 3 veces la velocidad del sonido, el metal se calienta y emite un brillo. Entonces imagínate en la década de los años 60 que tuviera un objeto desplazarse a semejante velocidad emitiendo un brillo por la fricción ocasionada Por el aire. por el aire. ¿Qué tú ibas a pensar? Llegan los extraterrestres. Llegan la gente, no bulto con la gente. Llegan los tigres. Entonces podremos decir que en sí se está usando lo que es la parte donde lleva la inteligencia en confundir a las personas para no crear pánico. Es como cierta distracción para en verdad envolver lo que realmente se estaba generando y crear cierta confusión, no solamente a la ciudadanía para la calma, sino también a la otra parte, de no reconocer cuáles son esos factores principales y cuáles son las cosas que se están empleando para poder contraatacar. Sí. Wow. Mira, el gobierno nunca se preocupó en absoluto por desmentir absolutamente nada, porque entendía de que desmentirlo era darle prioridad y iba a levantar mucho más escándalo. Pero si comienzo a contarles sobre las grandes evidencias que supuestamente han habido, las fotos de autopsias practicadas a esos seres interestelares y otro sinnúmero más de evidencias y videos, ustedes quizás no estarían aptos para asimilar tanta información. Ay, Y yo, Claro. ¿Cómo que no? Pero ya por lo menos Oye, yo soy tenemos lista, pincelado, ya yo estamos cambié mi preparados pelo, ya todos. yo. pero por su propio bien, yo me voy a ver obligado a actuar en consecuencia y ustedes me lo van a agradecer más adelante. ¿O sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así, viejo? Sí. Explícate. así? Perdónenme lo que voy a hacer. ¿No van a dar más clases? ¿Qué tú- ¿Eh? qué ¿No lo van a que dar tú más haces? clases? No simplemente eso, sino yo como profesional en el tema sé lo que voy a hacer, que más adelante no recordarán absolutamente Bueno, espera. nada. ¿Cómo así? Ya. El show número 1 de New York.